Bueno, arrancamos. Eh, por las dudas, avisamos, los parciales van a ser entregados mañana. No sabemos bien en qué momento, supongo que al final de la clase. Casi que seguro. Así que bueno, arrancamos. El miércoles pasado arrancamos con principios de diseño, que eran principios de, de diseño, eran orientados a objetos. No necesariamente, pero en general eran orientados a objetos. Vino alguien y dijo: voy a juntar a 5 que sean especialmente de objetos. No sabemos si se graba esta clase, te soy honesto. La estamos grabando, pero no sabemos qué va a salir. Si lo ven esto en YouTube es porque funcionó, y si no, nunca llegó. Bien. Y dijo, bueno, vamos a juntar 5 que son muy especiales, vamos a ver por qué. Y vamos a ponerles un acrónimo. ¿Por qué? Porque podemos. Porque ya escribimos varios libros, entonces podemos poner nombres. Ustedes podrían ponerle nombre a las cosas de la computación, pero a nadie le va a hacer caso, a mí tampoco. Tenemos que haber escrito algunas otras cosas antes. Hasta ahora lo que veníamos charlando era... bueno, ¿cómo sabemos que nuestro diseño es bueno? ¿No? O sea, ¿cuáles métricas utilizamos? ¿Cómo comparamos dos diseños distintos? ¿Cuál es mejor? Si tenemos dos opciones, ¿cómo sabemos cuál es mejor? ¿Cómo elegir? Hasta ahora, ¿cómo podemos responder esas preguntas? ¿Cuál- ¿Cuáles reglas? Bueno, o sea, las reglas, los principios. Bueno, pero si cumple eso, entonces, ¿qué buscamos? O sea, ¿para qué? ¿Por qué sería bueno cumplir con eso? Bueno, ahí dijiste escalable. Escalable es un atributo de calidad, efectivamente. Habíamos dicho que teníamos atributos de calidad, como cuáles más, además de escalabilidad. Por ejemplo, bien. Entonces vamos a usar esos atributos de calidad justamente para para poder comparar el código. Entonces, ¿cómo decimos que nuestro diseño es bueno? Bueno, vamos a usar estos atributos para poder medirlo. Obviamente esa medición no es que nos va a dar un número, no es que nos va a decir que tiene escalabilidad 8. Pero sí nos puede decir que este diseño escala mejor o es más extensible que este otro. ¿Sí? Entonces usamos estas métricas. Hay algunas métricas que las dijimos al pasar, ¿sí? Que son muy importantes, pero no las discutimos, que las vamos a discutir ahora. ¿Sí? Ya charlamos, ¿sí? Sobre algunos atributos. Acá hay algunos otros que no habíamos charlado. Sobre escalabilidad, tiene que ver esto cómo crece el diseño a lo largo del tiempo, ¿sí? Cómo va cambiando, que esto, de vuelta, esto no es un árbol, no es una planta, no es que inherentemente el código va a crecer solo del día a la mañana, de la noche a la mañana, no es que no vamos a dormir y para creció. No hace fotosíntesis el código, pero sí a medida, a lo largo del tiempo que vamos trabajando en ese proyecto, cómo va creciendo. Fragilidad, cómo se comportan de casos no esperados, ¿sí? O casos que no contemplamos inicialmente. Por ejemplo, cuando la fragilidad se nota cuando hacemos un cambio y alguna parte inesperada del sistema se rompe. No sé si alguna vez les pasó, porque por ahora trabajan en proyectos pequeños. Pero si ustedes están tocando un archivo y de repente cuando lo corren se rompe otra cosa que nada que ver, pero te parece que ese archivo era importante, significa que era frágil, porque se rompía algo que fue inesperado. ¿Sí? Después tenemos rigidez, que es básicamente cómo se comporta ante cambios. ¿Sí? Por ejemplo,
es difícil introducir este cambio, es difícil introducir una clase nueva de este tipo, no sé, es difícil introducir un auto nuevo, digámosle. Porque tengo que ¿qué significa que sea difícil? Tengo que tocar demasiado código. Tengo que cambiar demasiadas cosas que ya funcionan hoy. Si en ese caso es rígido, tipo me cuesta agregarle cosas. Frágil, dijimos que cuando tenemos que hacer un cambio de repente se rompe otra cosa, que nada que ver. Y por último agregamos que es la inmovilidad, que es inmovible, que es básicamente cuán reutilizable es. ¿Sí? Por ejemplo, cuando no se cumple esto, la inmovilidad, cuando es difícil de reutilizar en otra aplicación. ¿Sí? En mi código porque no puedo sacarlo de acá. ¿Sí? Está todo como muy enganchado. ¿Sí? Y por último, vamos a definir. Hasta ahora eso estamos hablando como de sistemas. ¿Sí? Puede ser de clases, de funciones, de sistemas en general. Puede ser a cualquier nivel. A cualquier nivel. Hay dos relaciones que un poquito ya hemos charlado, que es la que les contaba antes, que tiene que ver con relaciones entre módulos. ¿Sí? Que es la cohesión y el acoplamiento. ¿Sí? ¿Qué era la cohesión? Bueno, un poco informal, pero está perfecto, me parece. De hecho, si lo escribiría. Sí, dale, adelante. Bien, bueno. A partir de ahora, lo que vamos a buscar es que tengamos alta cohesión dentro de nuestros módulos y bajo acoplamiento hacia afuera. ¿Qué significa? Como dijo el compañero, de forma perfecta, ¿sí? Vamos a decir que el módulo tiene alta cohesión si las diferentes entidades que lo componen tienen cohesión entre sí. Dicho de otra forma, porque no puedo usar la misma palabra en la definición que la que quiero definir, ¿sí? Dentro del modelo de dominio, ¿sí? Hay una relación muy alta entre ambas entidades, ¿sí? En mi módulo de transporte yo puedo tener autos, camiones, aviones, bicicletas, son todos transportes. Lo que no puedo tener es televisores, porque no es un transporte. ¿Sí? Tendría baja cohesión. Cuando tenemos baja cohesión, cuando tenemos mi módulo, que meto cualquier cosa que no supe dónde ponerlo. Tipo, che, necesito una clase que haga esto. ¿Dónde la pongo? Si no sé dónde ponerla, empiezan a juntar en alguna carpeta loca por ahí. O sea, eso va a tener bajísima cohesión. Porque básicamente distintas cosas que no supieron dónde ponerlo, lo clavaron ahí. Por el otro lado, por el contrario, vamos a buscar que los módulos haya bajo acoplamiento entre sí. ¿Qué significa? Que haya poca dependencia entre un módulo y el otro. Eso lo vamos a buscar entre módulos, entre clases, entre todo. ¿Sí? Si hay mucha relación entre los módulos, se necesitan mucho para funcionar, entonces termina siendo un sistema que es bastante rígido y es bastante frágil. ¿Sí? Es lo que vamos a buscar de vuelta hasta el resto de la carrera o hasta que se jubilen, que nuestros sistemas tengan alta cohesión y bajo acoplamiento. ¿Cómo logramos estas dos cosas, estos dos atributos, alta cohesión y bajo acoplamiento? Bueno, hay unos principios en particular que hablan sobre estos dos atributos de calidad. ¿Sí? Sobre cohesión y acoplamiento. Entonces vino Robert C. Martin y dijo, vamos a ponerles nombre a 5 principios en particular, por eso es SOLID, S-O-L-I-D, es un acrónimo, que nos ayuden a que la cohesión sea alta y el acoplamiento sea bajo. Y por eso es sólido. Porque son 5 principios que empiezan con esas letras. Y la clase de hoy lo que vamos a hacer es ver uno por uno. ¿Sí? ¿Son los más importantes? No sé. Van a ver que son los más fáciles o son indicadores bastante fuertes que estamos haciendo las cosas mal. Vamos con el primero. Single Responsibility. Me parece que vamos a ir en orden. O sea, esta es la S. A eso me refiero. Dice básicamente que el módulo, una clase, inclusive una función, sí tiene que tener una responsabilidad única. ¿Sí?
que una clase pueda hacer más cosas no significa de que lo deba hacer. ¿Sí? Ahí está como la navaja suiza. Nos dicen no tienen que tener ningún módulo o clase que sea navaja suiza, que les resuelva todo. Sí, tiene que tener una única responsabilidad. Si una clase tiene más de una responsabilidad, ¿sí? Esas responsabilidades terminan estando acopladas entre sí, ¿sí? Muy posiblemente. Entonces un cambio en una responsabilidad podría llevar a requerir cambios en la otra. Entonces termina estando bastante acoplado. Esto termina llevando a que el código sea a diseños frágiles, ¿sí? Que terminan rompiéndose de formas inesperadas. De vuelta, porque tenemos clases muy grandes con muchas responsabilidades. Toco una y sin querer se me rompió otra porque estaba en la misma clase. Sí. Frágil, cambio inesperado. Ahora, dijimos, todo tiene una sola responsabilidad, ¿no? Bueno, pero ¿qué es una responsabilidad? Bueno, se la puede definir como una razón de cambio, ¿sí? Entonces, si una clase tiene más, o un módulo, ¿no? Tiene más de un motivo para cambiar, entonces la clase tiene más de una responsabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos este sistema, que tenemos una aplicación de computación geométrica, ¿no? Súper poderosa, que calcula cosas geométricas con figuras. Y tenemos la GUI, que es la interfaz gráfica. ¿Sí? Entonces se puede hacer acá, de hecho. Tenemos la aplicación de geometría y la interfaz gráfica. Ambos usan un rectángulo que calcula el área. El rectángulo sabe calcularse el área. Y se sabe dibujar. La aplicación geométrica le interesa la parte del área y esto debería ser así, ¿no? Y la aplicación gráfica le importa la parte que se dibuje. ¿Sí? Entonces el rectángulo en este caso está teniendo dos responsabilidades: dibujarse y calcularse el área. ¿Sí? Tiene dos cosas. Eso está rompiendo single responsibility o responsabilidad única. ¿Cómo se puede arreglar esto? Bueno, o sea, básicamente partimos en responsabilidades de las clases, ¿no? Bueno, tenemos el rectángulo geométrico. No me acuerdo cómo le dijiste vos, pero muy parecido. Y el rectángulo que uno se sabe dibujar y otro sabe calcular el área. ¿Sí? Uno usa el otro igual. ¿Sí? Porque no es que se sabe dibujar de la nada. Para dibujarse necesita las dimensiones del rectángulo. Bueno, eso lo tiene el rectángulo geométrico. Pero el rectángulo geométrico se dedica a cosas de geometría, ¿sí? No a dibujarse. ¿Alguna pregunta con este principio? La S. Lo digo así porque pues hay veces que se le olvidan el nombre, pero tienen bien el principio, entonces no sé, es bastante irrelevante. Entonces ponen tipo la O de Solid. Ese es el principio que viola. Esta es la S. Bueno, atención a esto. Ustedes dicen tienen que tener una responsabilidad única. Joya. Listo. Ahora, lo que no nos habla este principio es de la dimensión de esa responsabilidad. ¿Sí? Que la responsabilidad sea importante o grande no significa que viole este principio, ¿sí? Este lo viola porque se dibuja y calcula el área. O sea, un dominio geométrico y un dominio de dibujar por otro lado. Si mi clase es, como habíamos charlado en la clase pasada, que guarda archivos en lugares, que habíamos dicho que podía guardar en Google Drive, en GitHub, en local, qué sé yo, puede tener como 10 funciones que guarden. Sí, podría tener 10 funciones que guarden los archivos y seguiría teniendo la misma responsabilidad, que es guardar archivos. ¿Sí? No es que esto nos habla que el código tiene que ser chico. Si hay mucho código entonces o muchas funciones, entonces está mal. Si hay muchas funciones, quizás rompa single responsibility, pero no implica que lo rompa. ¿Sí? Obviamente, cuanto más funciones, no sé, será más probable que haya alguna que sea una responsabilidad extra.
No. Pero de vuelta, cuando ustedes hacen el ejercicio, ¿sí? Y dicen, bueno, a ver qué principio viola este código, que es lo que van a hacer en el examen, no es porque tiene dos funciones, entonces viola single responsibility. No, dicen, a ver, ¿cuál es la responsabilidad de esta clase? No sé, tocar instrumentos. Listo, entonces si tiene tocar flauta y tocar guitarra, está bien, tocar instrumentos, no pasa nada. Si no es que toca dos instrumentos diferentes, entonces viola. No, no lo viola porque la responsabilidad es única, es tocar instrumentos. Sí. Muchas veces la confusión va por ahí. Digo, no, esto no habla de que tiene que ser atómico la clase, sino que la responsabilidad tiene que ser atómica. Bien, bueno, seguimos con la O. Open close. O abierto cerrado, pero open close queda bastante más cheto, ¿no? Que abierto cerrado. Sí. Básicamente nos dice que los sistemas van cambiando a lo largo del ciclo de vida, ¿sí? Del sistema. Sí, del ciclo de vida del sistema. Entonces tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema tiene que durar bastante más que la primera versión. Sí, que eso es lo que dice el que escribe este principio, que es Bertrand Meyer. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que nos tenemos que acordar? ¿Cómo vamos a entender este principio de una forma quizás más práctica? Cualquier entidad de software, clases, módulos, funciones, deberían estar abiertas a extensiones, pero cerradas a cambios. Open close, ¿no? Abierto a extensiones y cerrado a modificaciones. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos un cambio simple, ¿sí? en uno de nuestros programas, y eso resulta en una cascada de cambios en módulos que dependían de ese programa nos está diciendo que que no está cumpliendo, o el diseño es bastante malo, ¿sí? Porque era frágil, rígido, impredecible, no es reutilizable, ¿sí? El Open Close viene a ayudarnos a esto, y básicamente lo que nos dice es: tu código nunca debe cambiar. El módulo nunca debe tocarse. Está cerrado a modificaciones. ¿Sí? Cuando vos tenés que agregar un requerimiento nuevo, ¿sí? Entonces hay que extender lo que ya tenemos, no tocarlo. ¿Sí? Se agrega nuevo código, nunca se modifica código que ya funciona actualmente. ¿Sí? Abierto para extensión es el comportamiento del módulo, debe, o bueno, puede ser extendido, digo, en el caso de ser necesario, no es que va a ser extendido porque sí. De esta forma podemos hacer que el módulo se comporte de maneras nuevas y diferentes a medida que cambian los requisitos. Eso está todo bien, pero está cerrado a modificaciones. Entonces el código fuente es inalterable, no se puede tocar como si estuviera en read only mode, y no se pueden hacer esto, nadie puede hacer modificaciones. Acá nos propone una pregunta que dice que parece que esas son incompatibles, o no, porque ¿cómo agrego código pero al mismo tiempo no puedo tocar el archivo que ya tengo? O sea, nos dice, no toques el archivo que ya tenés, extendelo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces voy a tocar el archivo fuente. Igual. ¿Cómo resolvemos esto? Con herencia. Y si no tenemos, está bien. Y en sistemas que no tenemos herencia, está bien igual. Claro. Eso, hace un par de semanas le pusimos nombre, vos le dijiste herencia. Hay otras herramientas que básicamente abstracciones. ¿Sí? La herencia es una forma de abstracción. Por eso yo te dije, bueno, ¿y qué más? O sea, de una forma más grande. Con interfaces también podría funcionar, o con cosas abstractas, no sé. Con una abstracción. Sí, vamos a hacer un ejemplo igual. Por ejemplo, que esto en la clase no se vería, pero acá lo pueden ver de forma perfecta. Tenemos dos clases. Cuadrado, que tiene un lado, y círculo, que tiene un radio. ¿Sí? Y tenemos un código main que abre un cuadrado o un círculo, los dos son figuras. Fíjense que los dos implementan figura. Ni les muestro la interfaz de figura. Pero las dos la cumplen. Entonces tengo un list de figuras. Las agrego a mi lista y quiero calcular el área total. Entonces recorro las figuras
a cada figura, nada, la obtengo de la lista. Le pregunto si es un círculo, entonces calculo el área de una forma. Si es un cuadrado, calculo el área de otra forma. Y al final retorno el área total de todas las figuras. ¿Qué problema está teniendo esto? Relacionado a open close, ¿no? Así. Le está preguntando el tipo. Bien, eso habíamos dicho. Mal, feo. Pero ¿cuál es la relación open close? Ah. Sí, sí. Está abierto, cerrado a cambios y abierto a extensión este código. Digo, pensando en open close. Si tuviera... Es exactamente. ¿Cambiar qué? Claro. Tendría que agregar un if por cada figura nueva. Cuando nosotros nos tenemos que preguntar, che, ¿esto escala? Si esto va a funcionar al futuro. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Exactamente la que dijo el compañero. En este caso, si agrego una figura, ¿qué pasa? ¿Cuánto código tengo que tocar? Más allá de open close. Digo, esas son las preguntas. No, nunca nos preguntamos. Cuando uno ya sabe, sí. Igual, porque todas esas cosas está como implícito, ¿no? Pero cuando estamos pensando así en voz alta, recién arrancamos. Digo, no es que nos decimos, che, esto a escala, tipo, no tenemos idea qué es eso. Pero decimos, che, ¿qué tendría que agregar? Bueno, son figuras. ¿Qué pasa si hay una figura nueva? ¿Cómo se comporta el código de esa forma? ¿Cómo se comportaría el código? ¿Qué tendría que tocar yo? Sí, en el TP va a ser con cartas. Lo vamos a presentar mañana, me parece, si no me acuerdo mal. Digo, ¿qué pasa si hay algún tipo de carta nueva? Sí, o que, no sé, la vez pasada hicimos el Tate3. ¿Qué pasa si en lugar de 2 jugadores son 3 o 10? ¿Qué pasa si quiero agregar una ficha nueva? Digo, ¿cuánto código hay que tocar? Si tengo que tocar mucho código es una mala señal. Entonces, básicamente, el main no está abierto a extensión. Porque para extenderlo o extender el comportamiento, como dijo Janet también, tengo que agregar un if acá. Si no lo puedo extender este código y no está cerrado, lo tengo que modificar. ¿Cómo se arregla eso? Pero no le dejo el código igual. Como esto. Aprovechémonos que nuestras clases cuadrado y círculo eran anémicas, ¿no? No hacían nada. Que calculan el área, no tenían comportamiento, así que pues, no lo podemos romper. Digo, si el círculo se sabía dibujar, teníamos un problema. Pues rompemos sin responsibility, no lo tenemos. Que cada uno se sepa calcular el área, que sea responsabilidad. Y que el main le pregunta a cada figura el área, ¿no? Y obviamente la interfaz figura tiene que ser tener el área. ¿Sí? O get área, qué sé yo. Entonces así, agregar una figura nueva no es más que agregar una clase. ¿Sí? Agregar un triángulo y que el triángulo se va a saber calcular su área. Y este código no se toca. Obviamente sí se toca porque nada, esto es trivial, ¿no? Creo un cuadrado y un círculo. Pero imagínense que las figuras el método es calcular área total de figuras y recibe una lista de figuras. En ese caso, este código está bárbaro porque al agregar figuras no se toca. ¿Sí? Y la interfaz me obliga a cumplirlo. Así que seguro que se calcula el área. Cierra muy bien. Open close. Open close hay que tener cuidado porque súper poderoso. Cuando tenemos un instance of, muy probable rompemos open close. Sí, muy posiblemente, además de otros. Open close es como algunos que habíamos visto. Este sí se los dejamos usar igual. No es como dry. O Shagny, el de no lo vas a necesitar. O el de mantenerlo simple. Pero van a ver que cuando se rompen otros también se rompe open close. Digo, como porque se rompe uno, como corolario se rompe open close. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora vamos a ver algunos ejemplos igual. Sí. Ahora lo retomamos en unos minutos. La L es Liskov, que es una persona. ¿Sí? Básicamente lo que nos dice es algo bastante difícil de ver cuando se rompe. No sé si es difícil de ver. Quizá vamos a hacer unos ejemplos bastante sencillos. Pero ya es un poquito más avanzado. Básicamente este principio es como fundacional
para poder construir código que sea más mantenible y reutilizable. ¿Sí? Esto apunta a mantenibilidad y reusabilidad. ¿Sí? Lo que nos va a ayudar es que si el diseño está bien hecho, va a poder ser extendido sin modificaciones, sin romper open close. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? O sea, esto nos va a ayudar a cumplir open close. ¿Sí? Entonces, si rompemos Lisp, posiblemente rompamos open close. Básicamente nos dice que nos tenemos que manejar con las abstracciones correctas. ¿Sí? Por ejemplo, acá te dice que si luce, ¿no? Si parece un pato, hace quack como un pato, pero necesita baterías, entonces tenemos la abstracción incorrecta. No es un pato. ¿Se acuerdan cuando hablamos herencia de es un? Dijimos solo si es un. Bueno, un patito con baterías no es un pato. Posiblemente. ¿Qué nos dice Bárbara? Quizás ya la conozcan de algoritmos 1 algoritmos 2. Bárbara Liskov. ¿Qué funciones que usan punteros o referencias a clases base deberían poder utilizar objetos de las clases derivadas sin conocerlo? ¿Sí? Le digo de vuelta, si una clase está usando a otra, esa otra podríamos cambiarla por otra derivada de esa y no debería cambiar nada. ¿Sí? Lo vamos a ver de una forma un poquito más matemática. Ella lo plantea. Sí. Vamos a ver eso qué significa. Exactamente. De una forma más matemática. Esto lo tengo que traducir, no sé. No sé por qué lo dejo en inglés. Además lo otro sí lo traducí. Básicamente es que lo que nosotros buscamos es que cumpla como esta propiedad de sustitución. Que para cada objeto o uno de tipo S tiene que haber un objeto de tipo O2 de tipo T, de tal forma que para cualquier programa P definido en los términos de T, el comportamiento de P no cambie cuando O1 es sustituido por O2, entonces S termina siendo un subtipo de T. Muy claro. Sí. Pero fíjate que acá te responde la pregunta que dice así. The behavior of P is unchanged. ¿Sí? Básicamente, cuando yo tengo un programa P que usa T, ¿sí? Usa O2 que es de tipo T. A ver un segundo, T such that of all programs P defined in terms of T. No, esto debería ser al revés. Debe ser cuando O2, que es de T, es sustituido por O1, entonces ese es un subtipo de T. Vamos a verlo con un ejemplo igual. Acá. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que le habíamos charlado la vez pasada. Tenemos clase rectángulo o clase cuadrado. Clase rectángulo tiene alto y ancho. El rectángulo se puede setear el alto y setear el ancho. Entonces yo puedo decir, che, me aprovecho del rectángulo, que quizás, no sé, se calcula el área. No tengo idea. De hecho el área no, pues lo voy a usar después. Pero, no sé, porque quizás tiene otro comportamiento, voy a reutilizarlo. Y voy a decir que cuadrado es un rectángulo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Para que cuadrado sea un rectángulo, tengo que hacer un override, o sea, sobreescribir algunas funciones, porque el cuadrado tiene un solo lado, no tiene dos. Entonces vamos a decir que cuando se en el alto, se el alto y ancho como ese alto, y cuando se en el ancho, lo mismo, ancho y alto de ese mismo valor. O sea, setear alto y ancho va a ser exactamente lo mismo. Los dos setean como el mismo lado. ¿Sí? Que obviamente son dos, porque hereda. El cuadrado tiene alto y ancho, pues los trae de acá, los setea al mismo valor cuando pone z alto y z ancho. Para que mantenga las propiedades de ser un cuadrado, si no, no es un cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo una función, mi programa P, que usa un rectángulo, ¿sí? Yo le puedo setear el alto 5, setear el ancho 9, y si calculo la multiplicación, en este caso sería el área,
va a devolver 45. O debería ser 45. Sí. ¿Qué problema hay acá? Lisco es un poquito más engañoso. Claro, para poder respetar, para poder respetar las dimensiones de un cuadrado. Cuando setean el alto, lo setea como alto y ancho. Y lo mismo para ancho, porque si no deja de ser un cuadrado, pasa a ser un rectángulo. Está bien, mantiene. ¿Cuál es el problema de todo esto? Se puso difícil esto. ¿De qué tipo puede ser? Sí, sí, adelante. Este código me pide un rectángulo. Que puede ser o este o este. ¿Sí? Porque los dos heredan de rectángulo. Va, este es rectángulo en sí mismo, ¿no? Este hereda de rectángulo. Los dos hacen fita que este código no falla. Ahora, si te pasan un cuadrado, esto se rompe. Porque te va a dar un comportamiento inesperado. Esto es mentira. No te da 45. No sé, te va a dar este. 9 por 9. ¿Sí? 81. O sea, básicamente, cuando nosotros decimos que cuadrado es un rectángulo, está mal. No es un rectángulo. Sí, es parecido a un rectángulo, pero no es un cuadrado, porque acá encontré un programa P, si quieren como los términos de, de la forma más matemática, que utilizaba la clase base, ¿sí? Y cuando lo reemplazo por una derivada, el comportamiento cambia. Y acá nos pedían que el comportamiento no cambie. ¿Sí? ¿Se ve que está el problema? O sea, esto no debería ser así. ¿Cómo lo solucionamos? Sí, sí. Acá hay algo que nos está señalando que rompe el ISCOP, más allá de esto que pensamos. En general es como una señal. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Lo que... Sí, sí, podríamos. Bien, bien. Como ustedes lo hacen, como en OpenClose habíamos charlado que InstantSoft era como un indicador. Cuando ustedes empiezan a hacer overrides, me salió horrible. Pero cuando empiezan a hacer overrides, posiblemente es porque estén usando mal la abstracción. Porque si ustedes van a decir, vamos a limpiar para que se vea mejor. Voy a extender de rectángulo. Pero para que funcione mi clase bien, tengo que pisarle los métodos. Entonces la herencia está mal. O lo que sea, no necesariamente la herencia, cualquier cosa. Está mal.
Si ustedes empiezan a hacer overrides y pisan lo que les viene de arriba, quizás estaba mal esa herencia originalmente. Sí, es como un indicador. Y obviamente todo esto rompe open close. Sí. Sí. Pero no se comporta como rectángulo. Sí, exactamente. Por más que podrían cumplir la misma interfaz, ¿no? Sí. Y esto viola open close justamente porque mi código no está abierto a modificaciones. No está cerrado a modificaciones. Sí, porque ahora este código tiene que tener en cuenta a cuadrado. Sí. Cuando las clases hijas modifican comportamiento que heredan del padre, seguramente las personas que usen esa clase tienen que empezar a diferenciar cuál es. Si tienen que diferenciar cuál es, está mal. Sí, adelante. Eh, esa palabra muy fuerte, pues la barra no es que está mal de por sí. De hecho, IntelliJ cuando es una interfaz te los agrega de por sí, por más que no sea necesario igual, no es nada. Pero sí es un bad smell en general, en herencia, en diseño. Si le empiezan a tocar las cosas que te vienen arriba y quizá la interfaz esté mal, o la herencia esté mal, porque quizás necesitas una librería de utilidades, no sé, algo diferente. Sí. Posiblemente en el TP no. La verdad que no. Nunca es una palabra fuerte. Eh, Qué sé yo, algún caso debe haber. Pero sí. Sí, sí. Digo, algún caso donde no estén forzados a eso. Podría ser. Seguramente esté mal. Por eso no se usa la herencia tampoco en general. Porque es algo muy fuerte. Si necesitas código compartido, hacer otra clase de utilidades, o sea, algo más. Porque la herencia tiene alto acoplamiento de por sí. Porque un cambio en el padre modifica a los hijos. Sí, esto, viste, cuando es una función auxiliar. Bueno, eso en general, cuando es entre diferentes clases, tenés una clase con métodos estáticos. Que sea tipo de ahí, que hay que tener cuidado que la cohesión no se te vaya, no se te caiga, pero sí. No sé, una clase para meter ordenamientos, por ejemplo, digámosle, ¿no? Si tienes que ordenar, ese tipo de cosas. En inglés sería utils, que es como se llama después, pero bueno, en castellano sería utilidades. Nos queda la I y la D, Interface Aggregation, entonces. Básicamente, esto es bastante más fácil de todo lo que hemos visto. Y nos dice que las clases, las interfaces, no deberían ser, en inglés sería fat, serían grandes. ¿Sí? Básicamente nos dice que no tenemos que forzar a los clientes de depender en cosas que ellos no usan. ¿Sí? En castellano, lo mismo. No, acá. En castellano, los clientes no deberían ser forzados a entender interfaces o depender interfaces que no usan. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando el cliente se ata, ¿sí?, a hacer eso, cualquier cambio en esas interfaces lo va a perjudicar a él. Si era un método que no le importaba, nada. Entonces era totalmente innecesario. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Este es para justamente disminuir el acoplamiento. Vamos primero al ejemplo.
Por ejemplo, imaginemos que tenemos un cajero. ¿Sí? El cajero tiene que ser flexible en cuanto a la interfaz, tiene que ser flexible en cuanto a cómo se usa. ¿Sí? Por ejemplo, la salida del cajero, lo que el usuario ve, podemos sacarlo en diferentes lenguajes. ¿Sí? Podría estar presentado en una pantalla, en una... A ver cómo lo dice acá. Por braille, un sistema por braille, o alguien que... una voz que lo diga. ¿Sí? Quizás en un cajero medio incómodo, ¿no? Que te lea. Si estás solo, esto funciona bien. Pero entonces supongamos que tenemos 3. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a tener una clase base, ¿sí? Que tiene funciones que son puramente virtuales, que van a ser utilizadas por los diferentes tipos de mensajes en las interfaces y va a ser implementada por las 3 interfaces. UI es User Interface, por la interfaz de voz, interfaz de pantalla e interfaz... siempre hablamos UI, ¿no? No literalmente interfaz, interface de braille. Por otro lado, vamos a tener 3 operaciones que se pueden hacer en el cajero. ¿Sí? Por ejemplo, depósitos, extracciones o transferencias. ¿Sí? Cada una va a mandar un mensaje a la UI, a lo que ve el usuario, con el resultado. ¿Sí? Entonces, cada una va a usar una porción de esa UI que le corresponde, por ejemplo. Nada, todo eso va a usar, perdón, un UI abstracto. Sí, que va a ser alguno de estos 3. O pantalla, o voz, o braille. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, tanto depósito, extracción o transferencia van a depender de todos los tipos de UI. Y al revés, la UI abstracta tiene que soportar mensajes de los 3 acciones disponibles. O sea, la UI tiene que soportar mensajes de depósito, mensajes de extracción y mensajes de transferencia. Eso rompe Interface Segregation Principle o ICP, ¿sí? O segregación de la interfaz. La interfaz de UI abstracto es muy grande. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, hacemos UIs más chiquitas, ¿sí? Vamos a usar una interfaz pequeña que sea solo para manejar los mensajes de depósito, otra para la extracción y otra para lo de transferencia. ¿Sí? Entonces, ahora, las UI siguen siendo lo mismo, si no se cambia, solo que ahora los depósitos, las acciones, ¿sí? Dependen solamente de las cosas de una interfaz que solo les importa a ellos. ¿Sí? De vuelta, ¿cuál era el problema con esto? Que esto tiende a que a estas tres depender de una interfaz muy grande para ellos. Tiene un montón de cosas que no les importa. A transferencia no le importan las acciones que necesita hacer de extracción en la UI, ¿no? En general hay un patrón que quizás lo vemos. Me parece que al final cambiamos. Me parece que mañana vemos patrones en lugar del taller de UML, lo movimos. Lo intercambiamos. Pero hay un patrón que se llama adapter que nos ayuda con este patrón. Sí. De vuelta, lo repetimos. Igual, los clientes no deberían ser forzados a depender de interfaces que no usan. Sí. Este es bastante más simple. Básicamente tenemos que evitar interfaces muy grandes. Y por último, la D. Más difícil. Que es inversión de dependencias. Que quizás la forma más fácil está en este dibujo, que esta foto, que es que no es necesario aprender a cablear cosas para prender la luz. ¿Sí? En este caso usamos un socket, ¿cómo es? Una tecla, ¿no? No tenemos que saber cómo funciona por adentro, usamos nada más una interfaz, que es la tecla. Dicho de otra forma, o una forma un poquito más técnica, acá nos dice que los módulos de alto nivel no deben depender de módulos de bajo nivel. Y ambos deben depender de abstracciones. O sea, la comunicación debe ir a través de abstracciones. Y a su vez, las abstracciones no deben depender de los detalles, sino que los detalles deben depender de las abstracciones. ¿Sí? Por ejemplo,
Solo supongamos que tenemos un botón. Ahí va. Un botón. ¿Sí? Que, siguiendo el ejemplo que habíamos visto. Este es el ejemplo que está en el paper. Igual. Por si lo ven ahí. El botón que manda mensajes a la lámpara. De prender y apagar. O sea que el botón tiene lámpara. O lámparas. ¿Sí? Vamos a poner acá. ¿Cuál es el problema de esto? Ambos están dependiendo, ¿sí?, entre sí. Están altamente acoplados. ¿Sí? Si yo quisiera el botón tiene que conocer a la lámpara. ¿Sí? Si yo, el día de mañana, como habéis visto el ejemplo hace un montón de la primera clase de esto, si yo quiero cambiarla por otro tipo de lámpara, tengo que cambiar el botón. Tengo que importar otra lámpara. Tengo la ruedita muy cerca. Tengo que importar otra lámpara y que de casualidad cumple la misma interfaz. ¿Sí? Entonces esto rompe efectivamente la L. No, perdón, la D, inversión de dependencias. ¿Por qué yo inversión de dependencias? Porque nada, nos va a decir que esa dependencia que tiene botón con lámpara la invirtamos. ¿Sí? Nos propone esto. Y nos dice, el botón, que es el botón real, que herede de... si herede simplemente el botón, que va a ser un botón que va a ser abstracto. Y ese botón abstracto no va a tener una lámpara, va a tener un cliente de botón. Y la lámpara en sí va a ser un cliente de botón. Entonces, yo tengo mi botón, que está en mi pared ahí, va a tener que cumplir y va a heredar de botón y va a tener un cliente de botón. Y así yo me garantizo que ya está, que el botón, que es esta parte, nunca más lo toco. Si quiero cambiar la lámpara, tengo que agregar otra más acá que cumpla botón de cliente. No sé, que pueda recibir los mensajes, apagar y prender, qué sé yo. Invertí la dependencia. Sí. Ahora, el botón no le importa en lo más mínimo cuál es el mecanismo de la lámpara. O si es por, qué sé yo, por Wi-Fi. Es anecdótico. Bueno, justo por Wi-Fi sería parte del botón. Pero ¿de qué tipo de lámpara es? No le importa. ¿Sí? Tipo, están totalmente abstraídos uno del otro. Y fíjense que de vuelta no es que tenemos 4 instancias, seguimos teniendo 2. Solo que ahora tenemos botón y cliente botón. ¿Sí? ¿Ustedes qué podrían decir a partir de esto? Básicamente. Bueno, entonces si yo en una clase hago new de otra, o tengo una instancia concreta, está mal, porque rompe este principio. Y un poco de razón tienen. Es verdad. Porque justamente un corolario de lo que les dice acá es: no puedes depender nunca una clase concreta de otra clase concreta. Abstracción tienen que depender de abstracciones, lo dice la parte B. ¿Sí? Ojo con eso. Puede violar este principio, pero pasa un poquito con el que habíamos visto de dependencias explícitas. No es que está necesariamente mal. En general no va a escalar del todo si tiene que escalar, pero hay cosas que quizás no van a escalar de ninguna forma. Digo, en este caso no escala en términos de los botones, de las lámparas. Digo, no, al cambiar una lámpara tengo que tocar botón. Está altamente acoplado. ¿Por qué aclaro esto? Puede ser que se viole ese principio, que se viole open close, pero estos principios muchas veces se violan porque se violan otros. Entonces, mucho ojo en el parcial de decir, tipo, se viola open close. Porque pueden tener razón y estar bien justificado, pero quizás se rompe otro más importante, que es lo que genera que se rompa open close. Es el error más común con los exámenes de este tipo. Tipo, como encuentran uno y es tipo, listo, ya está, es este. Y es verdad, pero hay algo mucho más grosso que se te está pasando. Tipo, sí, está mal, pero estamos buscando lo importante. Que de hecho en general cuando arreglas lo importante se arreglan todos. Si quieren ver igual los papers de Solid, de hecho se los recomiendo, de los 5, están en la carpeta y en el drive de la materia. Son bastante cortitos. Y la verdad que están bastante claros y se entiende bastante bien cómo afectan los 5 al acoplamiento y a la cohesión. Sí.
Así que bueno. Ahora... A ver. Sí, pregunta. Sí, exactamente. Sí. Sí, exactamente. Bien. Bueno, vamos a hacer esto rápido. Son 8 menos 5, menos 6. Hacemos un descanso y que ir al baño hasta las 5, hasta las 8. Y después volvemos. La práctica está partida en dos. Una partecita bastante pequeña. Espero que interactúen, así es bastante rápido de mi parte. Y después Jero les va a mostrar cosas bastante más avanzadas de todo esto. Así que bueno, nos vemos a las 8.